El duque regresa a casa, capítulo 6 de Bárbara Cartland. El duque, después de una pausa, comprendiendo que había sido innecesariamente duro, le pidió a Ilinia: «Cuénteme algo sobre usted. Me parece extraño que sus parientes le permitan vivir sola en esta casa, trabajando hasta agotarse, lo cual no se justifica por mucho que le pagaran». Después de otra pausa, había preguntado: «A propósito, ¿cuál es su sueldo?». Como Ilinia no esperaba que le hiciera esa pregunta tan pronto, tuvo que pensar antes de responder. «Debo recibir 40 libras al año por mis servicios, su señoría, pero no he percibido mi sueldo durante algún tiempo». «No me extraña», comentó el duque. «Lo que me parece extraordinario es que no haya buscado empleo en otra parte. Estoy muy contenta aquí y, como ya le dije, he vivido desde niña en esta propiedad». «¿Y tendría miedo de ir a otro lado?». «Mucho. La verdad es que deseo permanecer aquí. Por favor, déjeme quedar». Su actitud era suplicante y cruzó sus ojos una expresión de temor, que el duque no pudo dejar de percibir. «Hablaremos de eso en otra ocasión», contestó, «pero todavía me parece extraño que prefiera esta vida solitaria, en una casa vacía, en vez de mezclarse con gente de su misma edad y, por supuesto, con jóvenes que le dirijan cumplidos». Ilinia lanzó una cristalina carcajada. «Eso es lo último que querría y, además, no estoy completamente sola». «¿No? ¿Tiene algún amigo?». «Alguien que me importa más que nada en el mundo», replicó Ilinia. «Siempre está contento de verme. Nunca me critica y me ama por encima de todas las cosas». El duque pareció sorprendido y preguntó con su acostumbrado sarcasmo: «¿Quién es ese dechado de virtudes? Debo entender, por lo que acaba de decirme, que está a punto de contraer matrimonio». Ilinia movió la cabeza en un gesto negativo, pensando que era divertido confundirlo. «No», replicó, «aunque le aseguro que si los dioses fueran tan magnánimos como para convertirlo en un centauro, eso es exactamente lo que haría». Más pronto de lo que esperaba, el duque había comprendido el significado de sus palabras. «Ahora comprendo que se está refiriendo a su caballo». «Sí, a Pegaso», repuso Ilinia sonriendo. «Aunque no lo crea, cada mañana, cuando salgo a cabalgar, no extraño nada ni a nadie». «Entonces debe ser diferente a las jóvenes de su edad. Ha conocido a muchas». Ilinia recordó que David le contaba que la mayoría de sus amigos encontraban aburridas a las jóvenes de su edad y preferían salir y coquetear con mujeres casadas. El duque había torcido los labios al responder: «Todos los años, más y más mujeres inglesas llegan a la India en busca de marido. Las conocen como la flota pesquera, y puedo asegurarle que estoy decidido a no involucrarme con ninguna de ellas». «¿Por qué no?», preguntó Ilinia. «¿Les teme?». El duque rió. «No, pero no deseo contraer matrimonio. El que viaja solo avanza con más rapidez y me siento muy contento de permanecer soltero». «Algún día tendrá que haber un séptimo duque de Tetbury», había respondido Ilinia. «De nuevo me está recordando mis obligaciones, señorita Ashley. Matrimonio es una palabra que me disgusta y puedo asegurarle que no tengo intenciones de casarme. Por lo que a mí respecta, no habrá séptimo duque, y en caso de haberlo, no será hijo mío». Ilinia había lanzado un leve grito de horror. «Pero no puede decir eso. No he tenido tiempo de decirle que, después de su señoría, no hay ningún heredero y en ese caso se perdería el título». «¿Y eso representa una catástrofe?». «Por supuesto que sí. ¿Cómo podrá permitir que se extinga una familia que ha contribuido tanto a la historia de este país?». «Por muy elocuente que sea, señorita Ashley», replicó el duque, «no creo que el último duque contribuyera mucho, y su padre solo coleccionó una montaña de deudas, lo cual no es precisamente para felicitarlo. Poseía caballos muy finos que ganaron muchas de las carreras clásicas, y también coleccionó los cuadros ecuestres que cuelgan en la galería y que son únicos en su género, los que, según tengo entendido, no terminó de pagar». Como comprendió que el duque se estaba burlando de ella, Ilinia sintió que surgía en su alma un odio irrefrenable hacia él y, con los ojos relampagueantes, le espetó: «Es muy fácil difamar a los muertos, pero su señoría no me ha explicado todavía en qué ha contribuido al país donde vive.
Es algo que estoy ansiosa de escuchar». Su intención era fácil de adivinar y después de un instante el duque replicó: «¿Cómo la cena ha terminado, señorita Ashley? Y usted es una fanática de los convencionalismos. Creo que sería correcto que me dejara para tomarme mi oporto». Como comprendió que él estaba devolviendo el golpe, y Lina sintió que el color subía a sus mejillas y, levantándose de la mesa, se dirigió a la puerta. El duque llegó primero y la abrió haciendo una reverencia, y como ella no quiso que él comprendiera lo humillada que se sentía, levantó muy alta la cabeza y se detuvo un momento para preguntar: «¿Me necesitará esta noche, su señoría, o puedo retirarme?» «Si eso es lo que prefiere, señorita Ashley. Lo comprendo bien. Sin duda ha sido un día muy largo para usted, y mañana cabalgaremos antes del desayuno, que es la hora que prefiero. Está bien a las 7. «Estaré lista, su señoría». Y Lina le hizo una reverencia y él inclinó la cabeza con gesto burlón cuando ella atravesó el umbral. «Lo odio», se dijo mientras subía corriendo por la escalera y atravesaba el pasillo que conducía a sus habitaciones en el ala oeste. Al entrar, había cerrado la puerta detrás de ella y se paró frente al retrato de David. «¿Y ahora qué piensas del nuevo duque?», preguntó. «He fallado del todo. No he podido hacerle comprender». Contempló el rostro de su hermano y agregó: «Oh, David, ¿cómo pudiste haber muerto cuando deberías estar aquí? De alguna manera hubiéramos logrado sostener la casa y las propiedades, porque nosotros las amamos». Las lágrimas asomaron a sus ojos al añadir: «Papá tenía razón acerca del primo Roland, y Sheridan debe ser igual que él en todos sentidos. Mimado, egoísta y detestable. Lo odio. Nada de lo que yo pueda decirle cambiará la situación». Las lágrimas habían resbalado incontenibles por sus mejillas. Su creciente odio hacia el duque y la angustia que sentía por haberle fallado a su familia, al no poder hacer comprender a su señoría lo que significaba el título que había heredado, la hicieron sentirse muy desdichada. Se metió en la cama y se durmió al quedar exhausta por el llanto. Ahora, cuando muy temprano por la mañana se dirigía a las caballerizas, y Lina sintió la acostumbrada alegría que le embargaba al pensar en el rato que pasaría con Pegaso, a pesar de las ojeras que rodeaban sus ojos. Aunque sus días estuvieran llenos de tristeza, la consolaba el cariño de ese animal, a quien ella amaba tanto. El caballo la escuchó aproximarse y le estaba esperando a la puerta del pesebre. Y Lina, al entrar, le echó los brazos al cuello. «Oh, querido», exclamó, «a pesar de lo que sucede, nunca me separaré de ti, aunque tengamos que dejar este lugar y pedir limosna por las calles. Estaremos siempre juntos». Recostó su mejilla sobre el cuello del caballo y cerró los ojos, dominada por la emoción. Una voz a sus espaldas la sobresaltó. «Es usted muy demostrativa con su caballo, señorita Ashley, y espero que Pegaso aprecie el sacrificio que está dispuesta a hacer por él, algo que los Bury parecen haber olvidado». Lentamente, Lina separó los brazos del cuello de Pegaso, quien le frotó la nariz, como insistiendo en obtener su atención. Ella volvió la cabeza para ver al duque de pie junto a la puerta del pesebre, que la miraba con una expresión, según le pareció a ella, más cínica que de costumbre. «Su señoría ha llegado temprano», exclamó tratando de parecer calmada, aunque se sintió cohibida y sin aliento. «Es un hábito que he adquirido por haber vivido tanto tiempo en el Oriente», comentó el duque. «Y ahora estoy esperando que me enseñe al animal que espera que me desmonte. Nunca he pensado semejante cosa». En esos momentos entró Jacobs a las caballerizas diciendo: «Buenos días, mi señorita. Ha venido más temprano que de costumbre. Ya iba a ensillar a Rufus». «Su señoría está esperando para montarlo, Jacobs». Volviéndose hacia el duque, añadió: «Él es Jacobs. Ha estado aquí durante 35 años y espero que su señoría llene los pesebres vacíos, como estaban anteriormente». Pensó que esta afirmación haría que él se sintiera incómodo, pero el duque había anticipado sus palabras y le divertían. El duque estrechó la mano de Jacobs y habló con él en tono amable, pero sin entrar en familiaridades, y ella observó con sorpresa que él parecía aprobar al duque.
Jacobs tenía una habilidad especial para lidiar con los caballos. A diferencia de los demás palafreneros y, del mismo modo que podía valorar un caballo con solo verlo, también era un buen juez para los humanos. Mientras se apresuraban a ensillar a Rufus, hablaba con el duque como solo pueden hacerlo dos buenos conocedores de caballos y, cuando al fin dejaron atrás las caballerizas, Ilina comprendió que no debía haber dudado de la habilidad de su señoría como jinete. Recordó la soltura con que montaba su padre, al ver cabalgar al duque y, cuando éste no lo apreciara, era un rasgo heredado de sus antepasados, quienes habían sido grandes caballistas. Como Pegaso estaba fresco y Rufus estaba tratando de evaluar a un nuevo jinete, galoparon a través del parque. Ilina iba adelante, mostrando el camino, a lo largo de una vereda libre de cuevas de conejos y de ramas caídas. Cuando llegaron al terreno plano que conducía a la granja principal que, para esa fecha, ya debía haber estado arada y sembrada, Ilina notó que el duque se había dado cuenta del estado en que se encontraba. Como estaba segura de que los Henderson, los encargados de la granja, jamás recordarían que ella era la señorita Ashley, Ilina insistió en que el duque los visitara solo, mientras ella cabalgaba en círculos por los campos, esperando a que él se le reuniera. El duque no pronunció una palabra, pero ella estaba segura de que él había visto los graneros de techos agujereados y los establos vacíos, que, como todo lo demás, necesitaban reparaciones. Cabalgaron en silencio hasta la próxima granja, la cual se había rentado anteriormente por un buen precio, pero que ahora estaba vacía y desolada. El duque la inspeccionó sin hacer comentarios y siguieron observando las propiedades, hasta que Ilina decidió que ya habían visto suficiente y sugirió que regresaran a desayunar. Cuando llegaron a las caballerizas, donde Jacobs los estaba esperando, el duque dijo: «Gracias, señorita Ashley. No ha exagerado usted las malas condiciones en que se encuentra la propiedad que he heredado. Y es cierto que no se ha sembrado nada en las que una vez fueron buenas tierras de cultivo». Luego agregó con aspereza: «Me imagino que esta negligencia se debió a la larga enfermedad del duque o tiene la culpa los que se supone que debían administrar las propiedades». Ilina pensó que estaba acusando de incompetente al señor Wicker y se apresuró a decir: «No hay que culpar a nadie, sino al duque, que se convirtió en un inválido incurable. Sus abogados consejeros siempre le aconsejaban prudentemente, pero no quiso prestarles atención hasta que fue demasiado tarde. No me sorprende, pero además tuvo la impertinencia de acusar a mi padre de muchos crímenes que nunca cometió». Como Ilina no supo qué responder, desmontó apresuradamente y se alejó de las caballerizas, dejando al duque con Jacobs. Cuando entró en el pequeño comedor, encontró que Singh y Bird lo habían arreglado todo como cuando ella era niña. Sobre la mesa se encontraban 3 fuentes de plata con una llama debajo para mantenerlas calientes, una hogaza de pan recién horneado y otra fuente con doradas tostadas. Al advertir tan agradable cambio, a Ilina se le levantó el ánimo, a pesar de lo que había dicho el duque. Hasta le sonrió cuando él llegó a desayunar y pretendió no darse cuenta de su expresión adusta. Ella ya se había servido y pensó que él tenía buen apetito cuando lo vio sentarse a la mesa con un plato lleno. Comieron en silencio, y cuando Ilina le preguntó si deseaba más café y volvió a llenar su taza, él le dijo: «Supongo que será mejor ver el resto de los horrores esta misma mañana». «Su señoría es quien debe decidir». «Muy bien, entonces terminemos de una vez». Cuando montaron de nuevo sus caballos, Ilina lo llevó a la aldea, le mostró la fila de cabañas donde vivían los pensionados, y no hubo necesidad de hacer un inventario de las carencias. El asilo, como ella ya había dicho, estaba cerrado, y algunos cristales de las ventanas estaban rotos. Ilina lo llevó después a la granja más distante, donde se levantaba antes una agradable mansión de ladrillo rojo. Las ventanas estaban ahora entabladas. En el jardín crecían las plantas silvestres. La construcción que se encontraba detrás carecía de techo, y la mala hierba había invadido las tierras. «El último arrendatario», comentó ella, «quiso comprar la casa y las 20 hectáreas a un precio de ganga. Cuando vio que era imposible, se fue a otro lado, y nadie más se ha interesado en tomar en alquiler la propiedad,
porque no se han podido hacer las reparaciones necesarias. El duque guardó silencio y prosiguieron su inspección. Quedaban 2 granjas por visitar, una de las que se encargaba una pareja tan vieja como los Henderson, a quienes solo ayudaba a su hijo, un retrasado mental. La otra se encontraba vacía. Cuando regresaron a la abadía y dejaron los caballos en las caballerizas, el duque dijo a Elina: «Deseo hablar con usted, pero imagino que primero querrá cambiarse de ropa. La espero en mi estudio dentro de media hora». Elina lo miró con aprensión, pero se limitó a responder: «Parece un maestro de escuela dispuesto a reprender a sus alumnos, pero no haré esperar a su señoría». Se dirigió hacia el vestíbulo y subió por la escalera sin mirar atrás. Cuando miró el raído traje de montar que llevaba puesto, pensó que el duque la despreciaba tanto como a la ruinosa mansión y las descuidadas granjas, y se preguntó qué querría decirle al hablarle en un tono tan solemne. Se vistió con el mismo traje verde que había usado el día anterior y miró el retrato de su hermano, preguntándose si el duque accedería a su sugerencia de vender en secreto algunos de los cuadros. Podía odiarlo, pero, sin poderse explicar el motivo, Elina presentía que el duque sería incapaz de hacer nada deshonesto, a pesar de lo que su padre había pensado de él. Si David estuviera aquí, pensó, estaría de acuerdo con que sería mejor sacrificar algunos cuadros, pues, si se trata de escoger, la abadía debe estar en primer lugar. Se apresuró a bajar por la escalera y encontró al duque, como esperaba, sentado en el estudio ante el escritorio. Estaba haciendo unas anotaciones en una hoja de papel que tenía frente a él, y levantó la vista cuando ella entró, mirándola con expresión enigmática. Cuando ella llegó junto al escritorio, él dijo: «Ahora, prima Elina, dejémonos de juegos y vamos a hablar con seriedad». Elina se quedó rígida y el rubor afloró a sus mejillas. Por un momento pensó contradecirlo y seguir insistiendo en que, en efecto, ella era quien pretendía ser. Pero después se dijo que no se seguiría rebajando con más mentiras, y que debía aceptar que él había sido mucho más perceptivo de lo que imaginó. «¿Cómo supiste quién era?» «No soy tan tonto», replicó el duque. «Y los sirvientes vacilaban al pronunciar tu nombre. No era difícil sospechar que había algo extraño alrededor de tu persona. Y, además, hay un retrato tuyo en el salón de la duquesa». Y Elina sonrió. «Es un retrato de mamá cuando contrajo matrimonio». «Te pareces mucho a ella», repuso con sequedad. «Siento mucho haber tratado de engañarte, pero pensé que sería embarazoso que me encontraras aquí, añadiendo una carga más a todos los problemas existentes». «Eso es lo que eres, un problema». «Me temo que sí. No tengo dinero ni ningún sitio a donde ir». «Y, por supuesto, no has encontrado las joyas del Nizam». Y Lina alzó las cejas. «¿Cómo sabes que eso es lo que mi padre me dejó en su testamento?» «Los abogados me enviaron una copia cuando me escribieron para informarme que tu padre había muerto. Como las joyas están escondidas desde 1805 y es poco probable que aparezcan, comprenderás la situación en que me encuentro. Ese es un problema que me inquieta. Por favor, no te preocupes por mi persona. Son la abadía y las tierras las que deben preocuparte, lo mismo que a mí». Y Lina se sintió desfallecer al pensar que había representado tan mal su papel, que él la había desenmascarado con facilidad, y se sentó en la silla, enfrente del escritorio. Con los ojos muy abiertos, preguntó: «¿Qué piensas hacer? No en lo concerniente a mí, sino a la abadía». «De eso quiero hablarte», contestó el duque. «He tratado de considerar el asunto sin prejuicios, como me pediste. ¿Y has llegado a alguna conclusión?» El duque asintió con la cabeza. Ella contuvo el aliento y después preguntó con voz apenas audible: «¿Has decidido lo que vas a hacer?» «Primero que nada, he decidido regresar al lugar a donde pertenezco y continuar la vida a la que estoy acostumbrado». Y Lina se puso rígida y después lanzó un leve grito de espanto, como el de un animalito atrapado en una trampa. «No puedo creerlo. ¿Y qué pasará con la abadía, las tierras y tu posición aquí?» «No estoy interesado en la posición que pueda alcanzar aquí», replicó el duque, «y en el futuro no usaré mi título».
Y Lina se quedó muda de asombro, y él prosiguió. Ni tampoco creo que lo que me has mostrado valga la fortuna que habría que gastarse en repararlo y conservarlo. Cuando terminó de hablar, y Lina estaba muy pálida y sus manos temblaban. Apenas pudo balbucear. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes abdicar de todo lo que te pertenece y que es tuyo por mucho que te pese? Eso es inexacto, objetó el duque. Mi padre nunca formó parte de la familia, porque jamás lo aceptaron. Lo trataban como a la oveja negra. Eso fue hace mucho tiempo. No para mí. Crecí con la amargura y el resentimiento que me infiltró mi padre y con la indignación que me producía la injusticia que se había cometido con él. El duque rió, pero no fue un sonido agradable. Decidí desde que era pequeño, que algún día vengaría a mi padre, a quien amaba y admiraba. Y ahora ha llegado mi oportunidad. Si hubiera hecho lo que quería cuando puse por primera vez el pie en esta casa, la hubiera quemado con mis propias manos. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.